Buenas noches, bienvenidos a la Iglesia de San Antón, en una edición más de los Encuentros de San Antón, un lugar en el que estamos todos para reconocernos, conocernos, instruirnos, oír, ser oídos y decir. Esta idea de los Encuentros de San Antón nació del Padre Ángel y Mensajeros de la Paz. Desde hace ya más de 2 años lo lleva a la práctica. Por tanto, buenas noches, buenas tardes o buenos días según allá donde nos estéis viendo y escuchando. Ya sabéis que Mensajeros de la Paz y el Padre Ángel quieren inaugurar la Catedral de Justo con un encuentro interreligioso. ¿Por qué? Porque entiende el Padre y Mensajeros que nos unen mucho más cosas de las que nos desunen. En alguna medida, este fórum de la Iglesia de San Antón se ha convertido en el primer encuentro cercano y cálido de los que participarán en ese acto. Han pasado por aquí, por estos mismos micrófonos, los sacerdotes católicos, el Padre Valentín Bravo y el Padre Ángel Lucio, el sacerdote hindú Juan Carlos Ranchandani, el árabe Temir Nasiri y el judío Emilio Ramos. Abrimos las puertas de San Antón al budismo y a quien hoy en su nombre viene el Lama Trinlé Yamtso. Bien, hablamos de budismo. Es una religión y una doctrina filosófica y espiritual. Sus características pertenecen a la familia de religiones dármicas o índicas o vedistas. Nació en Asia, no es teísta, es decir, no tienen un dios a quien seguir, creen en la reencarnación y el karma, hay una tendencia monacal y vegetariana, sus parámetros de actuación son contemplativos, meditativos y pacifistas, y buscan esencialmente la paz, la armonía, la tranquilidad y el equilibrio. ¿Budismo? Sí, seguidores de Buda Gautama, personaje legendario y quizá real, que nació en el siglo VI o V antes de Cristo y lo hizo en Lumbini, hoy Nepal, en la desaparecida República Sakya. Miembro de una familia aristocrática, renunció a su condición pasando años de mendicidad, meditación y ascetismo. Viajó por Asia a lo largo de los valles del Ganges, creando una comunidad abierta a toda condición. Sobre sus enseñanzas se fundó el budismo, que hoy siguen la friolera de 500 millones de adeptos. Es la 4ª religión más populosa del mundo tras el cristianismo, el islam y el hinduismo. Desde el siglo V o VI antes de Cristo se creó y comenzó un lento declinar desde la Edad Media que hoy está repuntando. La figura mediática del budismo tibetano o lamaísta es el Dalai Lama, líder espiritual absoluto. El actual se llama Tenzin Gyatso. Ocupa su cargo desde 1940 y desde 1947 está en el exilio. Es el 14º Dalai Lama de una saga que se remonta a 1381. Tiene hoy 90 años de edad. ¿Y quién nos viene a hablar sobre el budismo? Pues el Lama Trinlé Yamtso, director espiritual de la comunidad Dhyana, a los que saludamos muy afectuosamente desde aquí, una escuela de meditación y de vida. Fue ingeniero técnico de informática, pero abandonó su vida y se dedicó a lo que él mismo llama ayudarnos mutuamente y a descubrir la paz interior. Desde entonces, ya un lejano 1995, lleva casi 30 años dedicado a la meditación budista en España, India, Nepal y Tíbet, pero dice no pertenecer a ningún bando y no ser representante de ninguna creencia. Se formó en el linaje
pido perdón por mi pronunciación, Sangpa Kagyu, y desde 2014 comparte la práctica del Dharma con sus alumnos. Sé bienvenido a la Iglesia de San Antón. Muchas gracias. Vamos a empezar el diálogo con algo que supongo yo que va a dar mucho que hablar. Te pregunto si el budismo es una religión o una simple doctrina. Si te pido que es o no una religión, tendríamos que empezar a preguntarnos qué es exactamente una religión. Efectivamente, ese es el quid de la cuestión. ¿Es o no es? Depende de lo que entendamos por religión. Acércate más a los micrófonos. Hay que dar aquí algún botón, ¿no? Eso, déjalos así. Bien. Depende de lo que entendamos por religión, ¿no? No es teísta, como decías, y eso es una característica singular. Tienes que acercarte aún más. Me tengo que acercar. Eso es, así. Perfecto. Adelante. No, eso olvídale. Fundamentalmente por esto. Vale, muy bien. Perdón. Adelante. No es teísta. No es teísta, como tú bien decías. ¿Eso qué significa? ¿No se oye? Bueno, no sé. ¿Más? Ahí. ¿Ahora? Gracias. ¿Qué entendemos por religión? Esa sería la primera cuestión a calibrar antes de poder contestar si lo es o no, ¿no? Si nos remitimos al sentido etimológico de la palabra, religión, viene del latín religare, reunir, volver a unir. ¿Unir qué? Unirnos con nuestro ser interior, con nuestra esencia. Y en ese sentido, sí, es una religión. Aunque el enfoque que se le da no es a través de la figura de un Dios creador, como hacen otras tradiciones. No quiere decir que sea ateo, no niega, sino que no sigue ese enfoque, la cuestión de la divinidad, del Dios, como ser creador, no es contemplado como un elemento significativo en la metodología budista a la hora de esa reunión con nuestro ser esencial. Entonces, desde ese punto de vista, sí es una religión, aunque no tenga ese enfoque de un Dios creador como medio para entender nuestra esencia. Si la esencia de la religión es crear una serie de dogmas, creencias encaminadas a establecer una relación con la divinidad como objetivo supremo final, ¿cuál es ese objetivo en el budismo? La divinidad, como siempre, son palabras. En el camino que el Buda enseñó, se utilizan distintos arquetipos, distintas figuras que representan aspectos que se llaman divinidades, pero no se refiere a un ser exterior a nosotros, como podría entenderse la figura de un Dios, sino a algo que es profundamente nuestro, que ya está, de la que formamos parte, y no nos es ajeno. Y es la unión de esa esencia nuestra, común a toda forma de vida, a la que aspira, pero de otra forma. Al final, la esencia, la divinidad que habita en todos nosotros, es la que es. Y unos le han dado un nombre y otros le han dado otro, unos siguen unos pasos
para acercarse, reunirse, reunión, volver a unir. Hay distintas maneras de llegar a ese punto, pero los místicos que están ahí se reconocen. Y para los místicos de cualquier religión o tradición espiritual, esa cuestión no supone un obstáculo insalvable entre ellos. Se entiende muy bien los místicos. Hablábamos antes de sacerdotes católicos que hoy practican Zen, por entenderse que una y otra práctica no son incompatibles entre sí. Efectivamente. De hecho, ayuda en ese sentido el hecho de que en el budismo no se contempla, ni se afirma ni se niega, simplemente no es una vía fundamental a la hora de buscar ese camino de unión con nuestra esencia, ese de descubrir nuestra esencia, lo que verdaderamente somos. Hay que entender, pues, que el budismo, las comunidades budistas, son amigos que se reúnen en torno a buenos sentimientos, a esos buenos sentimientos que nos van a conducir al equilibrio, a la armonía, a la paz. Efectivamente, las paramitas, las virtudes trascendentales, ¿no? Son esos buenos amigos, pero son un medio. El propósito no es ser bueno, en el sentido de buena persona, sino de una manera no sin propósito de serlo, que surge de una manera espontánea cuando uno se establece en la mismidad de esa unión mística con nuestra esencia. Ahí la bondad tiene otra connotación. El Dalai Lama hablaba de que su religión es la religión de la bondad. Y ahí nos podemos reconocer todos. ¿Qué religión puede no admitir la bondad como un camino válido, ¿no? Sin embargo, la bondad voluntariosa desde el ego no acaba de perfeccionar, no acaba de llegar a ese óptimo, esa perfección de esa virtud. Es bondadosa. Mientras hay un sentimiento de dualidad, esa bondad, esa compasión, siempre está contaminada de alguna manera por el yo. Lo que el budismo propone es descubrir nuestra esencia profunda, el Dios que nos habita, podríamos decir, que somos, y que me perdonen si eso puede ofender a alguien, ¿no? Pero habita en nosotros. Y desde esa mismidad de la vida en la que participamos todos, ser bueno es un acto de inteligencia y de sabiduría. No es un acto desde la superioridad de alguien bueno con respecto a otro que está necesitado, sino es una conducta natural de la mismidad, en la que uno recibe tanto como da. No hay esa sensación de pérdida o de dar, sino es un fluir. Y hoy por ti, mañana por mí. Lo que se da, se recibe. No hay nada que se pierda en el universo. Las herramientas con las que trabajáis son fundamentalmente la contemplación, la meditación, el pacifismo. ¿Cómo se practican? ¿Qué es la contemplación para el budista? ¿Sentarse en el borde de una carretera y ver pasar la vida? ¿Por qué no? Puede ser. Se puede abordar de distintas maneras, pero me gusta que hablemos de contemplación más que de meditación, porque la meditación lo comentábamos antes, ¿no? La meditación es un palabra que se ha generalizado y se utiliza no siempre de la mejor manera posible. Meditar
su sentido etimológico tiene que ver con reflexionar, con hacer consideraciones. Voy a meditarlo a ver si me conviene, si no me conviene. Y ese significado no es lo que verdaderamente se propugna desde el camino búdico. La contemplación se parece más a ese enfoque de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Y al conocernos profundamente, en nuestra esencia más profunda, nos conocemos en la mismidad que compartimos con toda forma de vida. Y ahí, sorprendentemente quizás, uno puede llegar a la conclusión de que no hay esa separación aparente. Es más aparente que real. Que nuestra esencia nos aúna en una mismidad de la vida de la que participamos todos. No solamente los seres humanos, no solamente los animales, no solamente los vegetales, toda forma de vida. Esencialmente compartimos esa mismidad. Y desde ese punto de vista, la bondad adquiere otras connotaciones, porque no soy yo quien te da a ti, sino que la cosa circula entre nosotros, entre una perspectiva donde no hay esa dualidad, esa separación. Hablábamos antes que prejuzgar, enjuiciar la conducta, la actitud, el simple existir de las personas ajenas es siempre, iba a decir un vicio, sí, lo reafirmo, porque en realidad prejuzgamos a los demás en virtud de nuestros parámetros y eso ya es un defecto en sí. Hay parámetros dogmáticos en los que, o simplemente el secreto está en no juzgar nunca a los demás. Absolutamente, no juzgar. No juzgues, no te juzgues, porque cuando juzgamos también nos estamos juzgando. Nos estamos autocalificando, definiendo en cierta medida, ¿no?, por esos juicios. Desde esa experiencia directa de la mismidad de la vida, no cabe el juicio. El juicio cabe cuando entramos en una relación, una interacción de separación de uno con los demás, ¿no? Y esa forma de percibir la interacción nos lleva a la confrontación, a todas esas emociones, todos esos movimientos mentales que nos llevan al sufrimiento. De todo lo que hablas, la meditación, la contemplación, me queda la idea de que hay un profundo individualismo. Parece que es el ser que ve pasar el mundo a su alrededor, pero del que no participa. ¿Es así? Pues yo diría que no. Yo más bien diría que es al revés. En última instancia, ese individuo se va diluyendo en esa mismidad de la vida, ¿no? En la dualidad se refuerza mucho el individuo. Uno se define con respecto a lo que no soy yo, es lo otro. Cuando esas barreras empiezan a diluir, a disolver, esa idea de un yo separado se va desdibujando, empieza a adquirir más sentido esa idea de la mismidad de la vida, donde todas las virtudes de las que se hablan surgen de un modo espontáneo. No hay la idea de alguien que hace algo a alguien, a otro alguien, sino la vida como la energía, ni se crea ni se destruye, se transforma. Y en esa transformación, en ese movimiento de la vida, estamos como en una danza. La perspectiva es muy distinta cuando se ve ese fluir de la vida y nos liberamos de esa obcecación que tenemos por separarnos de ella.
En ese caldo de cultivo, de contemplación, de meditación, de reflexión, de ver la vida, ver a los demás, se crea una paz, una armonía y un equilibrio. Eso es lo que hablamos las fuerzas del exterior, las interiores, que llegan a un momento en el que se mantienen pacíficamente estables en ese estado de santidad, de beatificación, de tranquilidad. Sí, de paz estaría bien, de tranquilidad, de serenidad, de armonía. Son palabras que pueden ayudarnos a... Pero es difícil definir con palabras una experiencia que no es común y que por su propia naturaleza no cabe en una palabra. Por eso, muchas veces, más que en términos afirmativos, el Buda expuso sus enseñanzas en términos no negativos porque sean deficientes o malos, sino porque señalaba aquello que no es, para que a fuerza de librarnos de lo que no es, acabemos constatando lo que es. Eso que es innombrable y que no cabe en ninguna palabra, ¿no? ¿El desapego? El desapego es fundamental, sí. Es esa experiencia, porque no es una idea, no es... aquí no hay dogmatismo ni creencia, no es un camino de creencia, es un camino de liberación con respecto a nosotros mismos. Nos liberamos en gran medida de nosotros mismos, de nuestras propias miserias, de nuestra propia confusión. Vamos soltando capas de confusión que son causa de sufrimiento para nosotros y para los demás. Y ahí, a base de ir levantando los velos, pues acaba quedando la percepción de lo que queda cuando hemos quitado los velos. Eso que siempre estuvo ahí, pero que no había forma de percibirlo porque estaba tan sojuzgado por 1000 capas de confusión que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que haya tal cosa, ¿no? Nos identificamos de tal modo con nuestra apariencia, con nuestro personaje, sea el aspecto físico, sean nuestras creencias. Nuestro avatar, que hoy sería la palabra de moda. Pues sí, lo define muy bien, nuestro avatar. Nos identificamos de tal manera que nos olvidamos de lo que realmente somos, de lo que es nuestra verdadera esencia, ¿no? Más allá de esta apariencia efímera que ocupamos durante un breve instante de 80, 100 años como mucho, ¿no? Ahí, más allá de eso, de ese pequeño viaje con estas circunstancias en las que nos movemos ahora, nuestra esencia continúa. Y ahí llegamos a un terreno que nos acerca mucho, aunque parezca lo contrario, nos acerca mucho con otras tradiciones religiosas, ¿no? Esa esencia nuestra, que no es el aspecto físico, que va más allá de nuestra corporeidad. Tengo la sensación de que el budismo, en definitiva, es comenzar a escalar una montaña, pero sin el propósito irrenunciable de alcanzar la cumbre. Es algo que empiezas a subir y de repente la encuentras. Uh-huh. Sí, y te das cuenta que siempre ha estado contigo la cumbre. Nos pasamos la vida dando muchas vueltas, buscando una meta, y la meta siempre estuvo en ti. Porque más que un camino de descubrimiento, no se trata de llegar a una meta, sino de descubrir aquello que estaba cubierto, de librarnos de aquello que nos impedía relacionarnos
con nuestra verdadera esencia. Y eso siempre estuvo con nosotros, la esencia. De hecho, solemos buscar fuera nuestra felicidad, nuestro bienestar. Se habla mucho en la perspectiva budista de la felicidad, del bienestar, de la armonía. Pero muchas veces tenemos la idea de que la vamos a conseguir fuera, en el dinero, en el éxito, en el reconocimiento, en mil maneras, ¿no? En el dinero muchas veces, ¿no? Pero parece ser que no es tan sencillo, que en esos recursos exteriores al final los tienes y pues vaya, no estaba ahí. Hay que buscar y seguir buscando hasta que renuncias a buscar fuera y empiezas a cambiar la mirada, orientas la mirada hacia adentro y empiezas a despejarte de capas que impedían que nuestro ser interior se exprese, porque estaba ahí sojuzgado bajo esas espesas capas, ¿no? Y entonces cuando llegas a la montaña resulta que ya no tiene sentido. Y sin embargo, si no hubieras hecho ese recorrido, a lo mejor no habrías tampoco descubierto ese ser interior. En definitiva, el viaje no es el destino, sino el camino en sí. Eso es. La meta está en el camino. La felicidad no se encuentra fuera. La felicidad la llevamos puesta y es lo que hace que sea tan curioso, ¿no? Ver los esfuerzos que hacemos por alcanzar esa armonía, esa felicidad, cuando era tan fácil, cuando era tan sencillo. Pero no somos capaces de ser sencillos, somos muy complicados, necesitamos hacer, llegar, conseguir. Tenemos esa idea de que hay que llegar a la felicidad, en alguna cosa está la clave de mi felicidad. Y no hay cosa que contenga la felicidad. La felicidad reside en la libertad, cuando uno realmente se ha desprendido de todo aquello que nos constriñe, que en gran medida somos nosotros mismos. Nuestra confusión, nuestra torpeza es la que nos lleva a no poder disfrutar de la armonía que siempre ha sido nuestra, siempre ha estado en nosotros. Una vez conseguida la paz, la tranquilidad, la armonía, el equilibrio, ¿dónde está el servicio a los demás? ¿O está ya en ese estado de paz, equilibrio y armonía? Bueno, es un sitio magnífico para hablar de eso, ¿no? Y has entrado por la puerta de los sin techo. Ah, sí. Es realmente un sitio excelente para abordar esa cuestión. Y yo tengo que reconocer que en eso tenemos cosas que aprender, los que seguimos en este camino que el Buda enseñó, ¿no? Siempre hablamos de la felicidad de todos los seres, que todos los seres sean felices. Pero claro, como eso es muy difícil, al final se queda ahí, en una intención. La concreción de la acción misma, de la compasión, de la ayuda a otros, es un paso fundamental. Y eso la Iglesia Católica lo lleva ejerciendo de una manera instituida. El Padre Ángel, Mensajeros por la Paz, por ejemplo, pero no solo este caso, o sea, hay muchas instituciones benéficas. Aquí en España, Cáritas, por ejemplo, o la Madre Teresa, hay muchos ejemplos. Y en el budismo no hay tanta institucionalidad en eso. Lo que se hace más hincapié es en la figura del Bodhisattva, que es ese ser que dedica su existencia misma al bienestar de los demás. Entonces, no tiene ese fundamento material
del que estaríamos hablando, y que es importante. O sea, dar de comer al hambriento es fundamental. Si uno pasa hambre, no puede aspirar a otro tipo de experiencia espiritual o mística, ¿no? Primero hay necesidades básicas que atender. Y en eso tenemos que aprender, efectivamente. Pero, sin embargo, esa ayuda a los demás solo es concebible desde una paz interior previa. Es otra clase de ayuda, no tan material, que creo que se podría y se debería trabajar en esa línea, y en eso tenemos todavía mucho que recorrer. Sin embargo, se enfoca más en el aspecto de ayudar a esa experiencia de armonía, de felicidad interior. Que las condiciones materiales son importantes, desde luego, pero no son lo más importante. Y ahí, como siempre, el equilibrio entre esos dos aspectos es muy importante. Quizás en algunos casos se ha enfocado más o se ha incidido más en los aspectos de la ayuda material y otros, pues a lo mejor en otros enfoques. Y yo creo que sería necesario encontrar ese equilibrio, ese punto en el que atender al cuerpo, pero también atender al espíritu. Y en última instancia, la apuesta del Buda es que si hay que elegir, el espíritu es el que prevalece. Porque el cuerpo es mortal, el cuerpo es efímero, el cuerpo está claro que puede ser una causa de sufrimiento muy importante cuando las condiciones materiales no están cubiertas. Pero cuando las condiciones materiales están perfectamente cubiertas, eso no implica felicidad. Eso no implica bienestar, necesariamente. Por lo tanto, es condición necesaria, pero no suficiente. Y ante la duda, es más importante la experiencia interior, la armonía, un bienestar espiritual. Aunque no haya condiciones materiales exteriores, te puede dar la felicidad. Yo he conocido a mendigos que vivían de la mendicidad en la calle y que eran profundamente felices. Incluso algunos eligieron esa forma de vida. Incluso el propio Buda, efectivamente, el propio Buda vivía de la mendicidad, ¿no? Con lo cual, siendo cierto e importante cuidar del cuerpo, cuidar de las necesidades materiales, es fundamental, eso no nos engañemos. Pero también tenemos que ver que no es lo único, ni necesariamente tampoco lo más importante, de cara a ese bienestar, a esa armonía. Hace muchos años, en un viaje a Nepal, compartíamos el viaje con un budista. Ignoro cuál era su nivel, simplemente aficionado, militante, no lo sé. Pero hablamos con él continuamente. Y yo le dije, una de las cosas que me chocan desde nuestra perspectiva de raíces cristianas católicas es la reencarnación. Bueno, vida eterna y reencarnación, no sé, será un matiz la diferencia. Me contestó, si no te apetece, apártalo. Déjalo para luego. Sigue con otras creencias del budismo. ¿La reencarnación es un dogma que tenéis que aceptar? No, de hecho no hay dogmas. El Buda dijo, él nos invitó a no creer lo que él decía porque lo dijera él, sino que lo sometiéramos a la prueba de la experiencia. Por tanto, no hay dogmas, no hay creencias, no es ese el enfoque, ¿no? Hay consejos, hay herramientas para poder hacer ese trabajo de conocimiento interior, pero hay total libertad en ese sentido. Somos buscadores de la verdad, como todos los místicos, yo creo, de todas las religiones, ¿no? Al final podemos diferir en el camino, en la herramienta, en la metodología, en los nombres, pero llegado a la verdad absoluta,
lo que hay es lo que hay. Y es lo mismo para un cristiano que para un judío, que para un musulmán, que para cualquiera que llegue a esa experiencia. Y quizás eso explique que los místicos se entiendan tan bien entre ellos, porque tienen la experiencia de lo que es, más allá de los nombres, ¿no? El conocimiento que no es del ámbito de la cabeza, sino de la experiencia directa, de la vivencia. Y la pregunta en relación, porque te he contestado del dogma. Que si tiene que haber dogmas que tienen que ser aceptados obligatoriamente para ser budista, pero has contestado que no, absolutamente no. Y a falta de dogmas, los caminos para llegar a la esencia son infinitos y todos absolutamente válidos. Esa es la... Por eso no hay conflicto con ninguna propuesta religiosa, sea teísta o no teísta. Y tampoco hay conflicto con la ciencia, por ejemplo. De hecho, hay un gran entendimiento en ese sentido, ¿no? Una gran colaboración. En el ámbito, por ejemplo, de la psicología, hay mucho interés por parte de los neurólogos y muchos estudios que se acercan a los meditadores budistas para estudiar estados mentales que normalmente no están accesibles para los científicos porque no son estados comunes, digamos. No es que sea extraordinario, no es lo normal porque no es lo habitual, no quiere decir que no esté al alcance de todos. Infrecuente pero real. Eso es, infrecuente pero perfectamente factible y al alcance de cualquiera que realmente haga ese recorrido, ¿no? Es un camino de liberación, de experiencia, que hay que ir recorriendo por uno mismo. Y en ese sentido no hay creencias, hay propuestas, ¿sí? Investiga, conócete, trabájate, investígate y poco a poco irás conociendo tu ser esencial de una manera directa, experiencial. Y cuando eso se dé, lo conocerás todo. Porque tu esencia no es distinta de lo demás. Conociéndote tú, conoces el todo. Contaba el explorador francés Peissel que estando en el Himalaya, en una zona remota, llegó de noche a un monasterio, le recibió el lama y le invitó a un té y le preguntó: maestro, ¿cuál es la felicidad? Y él contestó: el té que me estoy tomando ahora mismo. Sí, sí. En ese mundo de los caminos infinitos y todos válidos, una comunidad en la que tú estás inmerso sirve para orientar, no para imponer, para aconsejar, para acompañar, para ordenar, para acompañar. Sí, sí. A mí me gusta definirlo como acompañamiento, ¿no? Al fin y al cabo, cada uno tiene que andar el camino con sus propios pies, ¿no? Y a veces suelo hablar de una dieta, porque el ejemplo, el símil del camino es muy conocido, pero al final tiene esa connotación de una meta, de un sitio al que tienes que llegar, que tienes que conseguir, y es útil en cierta forma, pero no refleja esa idea de que no hay nada que conseguir, que ya está todo conseguido, que está en ti, que más bien tienes que liberarte de los obstáculos, de los impedimentos que tienes. No adquirir cosas, sino soltar cosas, ¿no? Al Buda le preguntaron: ¿qué ha conseguido usted, no? Al cabo de todo este recorrido espiritual. Dice: no, conseguir nada. Lo que me he desprendido es de la ira, del miedo, del apego. He ido soltando estas cosas, ¿no? Y al final, cuando me he desprendido de todas esas capas,
me he encontrado con la armonía que siempre estuvo ahí, que estaba alterada por todo esto, estas capas de oscurecimientos. Hablamos de la Iglesia Católica, que lleva nada más y nada menos que 2000 años. Hablamos hoy y ahora de una religión, con los matices que antes hemos indicado, que solo tiene 7000 años de existencia, vinculada siempre a Asia, pero que de forma inusitada en los últimos 50, 60 años ha escapado de Asia y está invadiendo, también lo entrecomillo y matizo la palabra invadir, el mundo entero. ¿A qué crees que se debe esta explosión? Bueno, es una explosión desde nuestra perspectiva. Aquí en Occidente lo vemos como algo que llega. Claro, claro. Pero como tú dices, lleva milenios asentado y puliéndose en otros contextos, ¿no? Eso se lo tenemos que agradecer a los chinos. Fíjate que a veces no sabemos qué es mejor o qué es peor. Los tibetanos lamentan mucho que en los años 50 del siglo pasado China invadiera el Tíbet y lo anexionara. Y con un enfoque excluyente de lo que para los tibetanos era esencial, que era su tradición budista. Y eso les llevó a tener que huir por su propia supervivencia. Y resulta que todos esos grandes maestros que llevaban siglos y siglos ahí encerrados en su pequeño mundo, pues tuvieron que salir. Y para nosotros ha sido una bendición, porque al echarlos de allí, de repente los hemos tenido aquí y hemos podido beneficiarnos de su experiencia, de su sabiduría, y hemos recibido la transmisión de ese linaje milenario que ellos encarnan, ¿no? Y al final, pues no hay mal que por bien no venga. Y pues en cierta forma podemos dar gracias a Mao Zedong por habernos enviado para acá a esos grandes maestros. Dicho sea con un poco de humor y sarcasmo, pero también tiene su sentido, ¿no? Y un efecto secundario gratificante en este sentido, porque lo que pudo haber sido ahogado en el propio Tíbet, de repente se ha extendido. El Dalai Lama lleva en el exilio desde el año 47 y no hay de momento ningún atisbo que nos haga pensar en la vuelta al Potala y a la independencia del Tíbet. ¿Crees que el futuro del Tíbet está fuera del Tíbet? ¿El futuro del budismo? Del budismo tibetano posiblemente sí. De hecho, todos los grandes maestros están fuera del Tíbet y ya se están desarrollando y se han instalado al otro lado del Himalaya, en la cara sur, en Nepal, en la India, en Bután, pero también en Europa, también en América. Y ahí ya están echando raíces con sus formas. Ahora los occidentales tenemos la responsabilidad de asimilar todo eso que nos ha llegado por esta vía un poco extraña. Ten en cuenta que el Tíbet estaba cerrado a cal y canto. O sea, hace poco más de un siglo estaba prohibido a los occidentales, no se podía entrar allí. Se estaba como ahí en una burbuja, y gracias a esta sacudida pues ha habido una diáspora que nos ha beneficiado en cuanto a los tibetanos. Pero el budismo no se limita solo al Tíbet. El budismo nació en la India, pero después arraigó
en China, arraigó en Japón, arraigó en Tailandia, en todo el sudeste asiático, se ha extendido y ahora está empezando a llegar aquí. En todos esos lugares ha adquirido formas muy distintas. Las formas tibetanas, pues son las tibetanas, pero no se parecen mucho a las formas indias, o chinas, o japonesas. Parece que estuviéramos hablando de religiones distintas, pero es la misma enseñanza del Buda. Precisamente ha podido adquirir todas esas formas tan aparentemente diferentes porque no tiene forma, porque se adapta a las formas culturales, a la expresión de las gentes que lo reciben. Es como el agua, adopta la forma de la vasija donde la viertes. Y si tuviera forma propia no podrías verterla. Y en ese sentido ahora tiene que adoptar las formas occidentales. Y eso, lo mismo que hicieron los tibetanos, lo mismo que hicieron los chinos, los japoneses, los tailandeses, los europeos, los americanos, tenemos que adaptarlo a nuestra cultura, a nuestro tiempo. Ahora, en el siglo XXI no es lo mismo que hace 2.600 años. O que hace 7.000 años. O que hace 7.000 años aún. Es decir, que recibimos los occidentales el budismo. ¡Qué oportunidad! Pero también qué enorme responsabilidad. Todo menos prostituir el budismo. Comentábamos antes que el yoga también ha ocurrido 3/4 partes de lo mismo, pero comentábamos el otro día que hay una variedad del yoga que es el birra yoga, el yoga con cerveza. Claro, ¿qué sería del budismo? No me imagino un birra budismo, ¿no? No, yo tampoco. En fin, las palabras a veces son prostituidas, las utilizan sin un conocimiento profundo de su esencia, ¿no? Y a veces no siempre son acertadas tampoco las palabras. Por ejemplo, la palabra meditación pues da a entender, como decíamos antes, ¿no? Cosas que no son bien aquello a lo que se refiere jhana. Aquello que luego en la India, en China se llamó Chan, que luego cuando llegó a Japón se llamó Zen, y fue cambiando la pronunciación, pero es la misma palabra. Pues ahora nosotros tenemos que encontrar la forma de expresarlo de manera que un españolito de a pie lo pueda entender. Está bien que bebamos de la fuente, pero esa fuente, para que arraigue en nuestra cultura, tiene que ser asimilada, tiene que ser digerida, reelaborada de acuerdo a nuestra cultura, a nuestro tiempo. Adaptada a nuestra genética. Sí. Y esa es la responsabilidad que tenemos los occidentales, ¿no? De recibirla. Nos ha llegado, pero la tenemos que recibir, que acoger, que hacerla nuestra. Reelaborarla, darle las formas que sean las adecuadas pues para un español del siglo XXI o para cualquier otro occidental, ¿no? Con sus rasgos característicos. El español es importante, no solo se habla en España, lo hablan muchos cientos de millones de personas en el mundo. Es una de las lenguas maternas que cuenta con mayor número de personas que la hablan, ¿no? Y en ese sentido, pues es importante trasladarlo como experiencia, pero también como expresión oral, que se pueda entender. Los adeptos al budismo son 500 millones, que es nada más y nada menos el 7% de la población mundial. Es una enorme responsabilidad también saber que hay una comunidad y sobre todo en expansión. Sí, y además de la expansión que efectivamente está llegando a Occidente y está siendo acogida, se está descubriendo
en aquellas zonas donde estaba sojuzgada, pero que estaba. Por ejemplo, en los países del este hay mucho practicante budista. En Polonia, en Rusia, en China. China es uno de los países más poblados, junto con la India. En la India está volviendo a prosperar el budismo, aunque fue el país donde nació. Después el hinduismo tuvo mayor relevancia, pero está volviendo otra vez a coger cierto auge. Pero en China, por ejemplo, se está descubriendo que bajo la mesa eso no se había perdido. Y ahí hay muchos cientos de millones de practicantes también que tienen una larga tradición, que no es lo mismo que un occidental que tenga que inventar palabras para definir aquello que ellos tienen y que nosotros no tenemos la palabra para definirlo porque nos falta la experiencia. Para un chino no es el caso. Ellos tienen la palabra porque tienen miles de años de experiencia en eso. Y aunque en los últimos 100 años haya estado sojuzgado por circunstancias temporales, políticas, eso es como los ríos, ¿no? A veces tiene que convertirse en subterráneo hasta que se den las circunstancias que le permitan volver a la superficie. Pero las cifras no son lo más importante. Yo creo que lo que el Buda enseñó, pero por cierto hemos hablado mucho de budismo, y como te decía antes, a mí no me gusta la palabra, pero... y poco de Buda. Sí, porque en realidad los ismos son como de parte. Y si algo creo haber entendido del mensaje de Buda es precisamente que lo importante es esa mismidad que nos aúna. Por lo tanto, no tiene mucho sentido los partidismos, ¿no? Los míos y los otros, ¿no? Al fin y al cabo, si nuestra esencia es la misma, pues no hay por qué hacer ninguna distinción, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar de lo búdico más que de lo budista, que es el camino o la metodología o las prácticas que el Buda nos legó, pero no como una vía de separación de los demás, sino al contrario. Y eso es lo que hace que comunidades católicas, por ejemplo, sacerdotes o religiosos, practiquen esas técnicas budistas, porque no hay ningún tipo de conflicto. No solamente no hay conflicto, sino que, según dicen, les ayuda a conocer mejor su propia tradición, ¿no? El secreto de la adaptabilidad del budismo es precisamente el que permite adoptar una actitud vital a tu forma. No hay que pasar por los dogmas, por las adaptaciones, tienes o no, o crees en esto o no eres, no, aquí no. Tú puedes crear tu propia religión, otra vez con los mismos matices. Bueno, un matiz ahí, porque ese sería el yo virtuoso, el ego que se apropia de la espiritualidad, ¿no? Y eso es muy peligroso. Peligro, ¿no? Precisamente con eso hay que tener mucho cuidado cuando se sigue este camino, ¿no? Intentar evitar que el ego, que es muy listo, se acabe apropiando y entonces tengamos un materialismo espiritual, el ego que se apropia de eso. Ya se están apropiando de terminologías propiamente budistas para todo tipo de enfoques. Procuremos que los que estamos en ese camino no cometamos el mismo error y acabemos permitiendo que el ego, que nos convirtamos en nuestro Dios. No es ese el camino, sino todo lo contrario. Disolver esa
separación en la que estamos instalados, en lo relativo, y por lo tanto ir a la experiencia de la mismidad. Ahí no tiene mucho sentido hablar de uno mismo en términos de superioridad sino al contrario. En la más baja humildad nos encontramos todos, en nuestra esencia más profunda. Es donde, y ahí, libres del orgullo, por ejemplo, el orgullo espiritual, libres de todas nuestras miserias, encontramos la armonía y la felicidad. Y es un camino de liberación, y tenemos que liberarnos también de esa tendencia que tiene a veces el ego de apropiarse incluso de lo más sublime, incluso de las nociones más hermosas, más elevadas, que tienden a liberarnos. Y en cambio, en cuanto nos las apropiamos, se convierten en un veneno. Hemos llegado al final, lamentablemente, se nos ha ido ya la hora. Tengo la sensación de que con el tono y el tempo que ha utilizado nuestro invitado, estamos todos más cerca de esa paz, armonía, tranquilidad y equilibrio. No te voy a agradecer que sí, tu presencia aquí. Lo que te agradezco es el tono, lo que has dicho y la forma de decirlo, que nos ha invitado a todos a estar más cerca que nunca. Mensajeros de la Paz quiere agradecértelo con una paloma de la paz, bien hermosa y gorda, porque queremos que la paz sea permanente, y en ese estado de salud pletórico creo que va a ser lo mejor. Bueno, pues yo también quiero corresponder con un pequeño obsequio. Como sé que eres amante de la montaña y que conoces el monte Kailash y todas aquellas regiones del Himalaya, pues he traído unas banderas de oración tibetanas que son muy frecuentes en las montañas. Pues con el permiso del Padre Ángel se pondrán en esta iglesia. ¡Qué maravilla! Que creo que puede ser el símbolo de dos religiones profundamente hermanas, que no nos separa nada, ni tan siquiera los protocolos de la ceremonia. Muchas gracias, Lama. Gracias. Encantado de tenerte. Namaste. Namaste. Y con estas palabras terminamos el acto. Agradecer la presencia de todos los que han estado aquí con nosotros y convocaros para el próximo miércoles a la misma hora, en el mismo lugar y con el mismo afecto. Gracias. Muchas gracias.